clase se complementa con la clase de dolor que vamos a ver el martes. Y bueno, esta lámina la utilizamos para terminar la clase del martes hablando sobre los distintos tipos de sensibilidades. Todos aquellos señales o estímulos que vienen del medio externo o del medio interno, siempre y cuando lleguen a la corteza cerebral, es que se pueden hacer conscientes de esas sensaciones. ¿Okay? Entonces, dependiendo de esas vías que utilice el sistema nervioso para llegar a la corteza o para llegar a otra estructura del sistema nervioso central, podemos entonces hablar de dos tipos grandes de sensibilidades. Hay sensibilidad somática, también llamada somatésica, y sensibilidad visceral. Eso está muy claro cuál es el ámbito de cada una de estas dos vertientes de la sensibilidad. La sensibilidad visceral es todas aquellas sensaciones derivadas de órganos o vísceras tóraco-abdominales. No todas las vísceras tóraco-abdominales tienen o reportan alguna sensación, por ejemplo, del dolor. Y tenemos la somatésica o somática, que se describe como superficial y profunda. La somática es todos aquellos otros tejidos, desde la piel, mucosa, músculos, tendones, articulaciones, y estas estructuras también pueden generar sensibilidad somática. Se divide en superficial cuando solamente abarca piel y mucosas, y profunda cuando la sensibilidad viene o la señal deriva de estructuras un poco más profundas como son los músculos esqueléticos, tendones, fascias, huesos, articulaciones. Esto semiológicamente, estos dos tipos de sensibilidad somática se le conoce también como propiocepción y exterocepción. Tenemos que la propiocepción es aquella sensibilidad originada en estas estructuras profundas somáticas, ¿okay? Mientras que la exterocepción es aquella que se origina de piel y mucosas, donde tenemos los exteroceptores. Recuerden la clase de receptores sensoriales, los dividíamos en exteroceptores y en propioceptores. Los exteroceptores ubicados en piel y mucosas y los propioceptores en músculos, fascias, tendones, articulaciones. ¿Okay? Vamos entonces a ir hablando cada una de estas sensibilidades. Vamos a hablar entonces primero de qué abarca o qué define la sensibilidad somática, ya sea superficial o profunda. Primero, en la sensibilidad somática hablamos entonces de mecanorrecepción, es decir, son señales o estímulos detectados por mecanorreceptores. Y estos mecanorreceptores pueden, la mayoría, está ubicado en estructuras superficiales para el tacto superficial, presión superficial, vibración o cosquilleo, o también a nivel de estructuras un poco más profundas, pero igualmente ubicadas a nivel de dermis profunda o hipodermis. Tenemos también termorrecepción, es decir, recepción de frío o de calor, sentido de posición, movimiento y fuerza muscular. Ahí entonces incluimos a lo que es la propiocepción, y son todos los receptores ubicados en tendones, músculos y articulaciones, y el dolor somático, es decir, el dolor generado cuando hay lesión de todas estas estructuras somáticas. ¿Okay? Ajá, la clasificación de una. Lo que pasa es que yo le cambié un poco el diseño porque con los colores que teníamos la última vez, y me imagino que el reflejo y el brillo de la pantalla molestaban mucho. Bueno, entonces la sensibilidad somática se divide entonces en superficial y profunda. En la superficial o exterocepción, que deriva de estructuras superficiales, como ya lo hemos dicho bastante, tenemos entonces allí al dolor superficial, temperatura, cualquiera de ellas, calor o frío, pero nada de esto puede generar lesión a los tejidos. ¿Okay? Tenemos entonces el tacto protopático o tacto grueso, poco discriminativo, y el tacto epicrítico, que es al contrario muy discriminativo y fino. Dentro del tacto epicrítico nosotros lo podemos valorar a través de todas estas
maniobras semiológicas, la identificación de dos puntos, como lo dijimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos por qué se da esa discriminación de dos puntos por separado en algunas zonas corporales y otras no se podía, como el campo de receptor. La localización de un punto específico en el cuerpo, todas estas las vamos a ver más adelante, que ustedes las puedan entender más gráficamente. Eso se le llama topognosia. Para yo poder valorar este tacto o esta sensibilidad en general, todas estas 4 puntos, dolor superficial, temperatura, tacto protopático y tacto epicrítico, siempre que lo vamos a valorar en un paciente se debe hacer con el paciente con los ojos cerrados, ¿okay? Porque son identificaciones de sensibilidad y el paciente no debe observar cómo lo estoy o con qué lo estoy estimulando, ¿okay? Entonces todo esto se debe hacer de esa manera. Localización de punto específico, eso se le llama semiológicamente topognosia. Identificar los objetos por tacto, le damos un objeto que sea reconocido por el paciente, una llave, una moneda en la mano, con los ojos cerrados. Él por el tacto debe describir e identificar el objeto, eso se llama estereognosia. Y la grafiestesia, que es escribirle, ya sea en la espalda o en cualquier zona corporal, que dependiendo del nivel medular que yo quiera evaluar, se le escribe sobre la piel una figura geométrica o un número o una letra, dependiendo si el paciente sabe leer o escribir o no, porque los pacientes que son analfabetas obviamente no van a poder identificar lo que estamos escribiendo, a menos que sea una figura. Entonces yo puedo valorar el tacto epicrítico de un paciente haciendo esas 4 maniobras. Tenemos entonces, hablando un poquito de lo que es el tacto protopático y epicrítico, de la clasificación de Gersh. Tiene una vida medio muy corta. No lo usamos casi, siempre lo usamos otras personas. Bien, el tacto epicrítico, ya sabemos que es el tacto fino, el tacto muy discriminativo, nos permite dar detalle del estímulo que nosotros estamos tocando, que estamos palpando, percibiendo. Y una de las maneras más fáciles de hacer y con más frecuencia es con la discriminación de 2 puntos. Esto se hace con el compás de Weber, que es un compás, como les mencioné, que termina en 2 puntas, que son capaces de provocar cierta tacto superficial, pero con una sensación de brullazo sobre la piel. Y el tacto protopático es al contrario, el tacto grueso, también llamado tacto poco discriminativo, sin detalle, muy burdo. Y por lo general aquí los cambios de sensibilidad a nivel superficial son muy gruesos, son muy grandes, ¿okay? No va a dar una información detallada. Las vías, por supuesto, que utiliza el ser humano para poder detectar el tacto epicrítico y el tacto protopático son diferentes. Y las fibras nerviosas también tienen características diferentes. Si el cerebro o nuestro corteza cerebral es capaz de detectar conscientemente el tacto epicrítico por cualquier estímulo, quiere decir que eso es una señal que llega a la corteza de manera, primero, muy rápida, ¿okay? Y segundo, con alta fidelidad temporoespacial. Es decir, que la información es tan clara que la corteza cerebral simplemente la detalla como es. ¿Okay? En cambio, el tacto protopático no utiliza vías de tanta rapidez de conducción y es una vía que no tiene esa fidelidad o ese contraste de información tan importante como para dar detalles. ¿Bien? Eso es la parte fisiológica de estas vías ascendentes. Luego tenemos la propiocepción, que es la sensibilidad somática profunda. Esta propiocepción puede ser consciente o inconsciente, dependiendo de hasta dónde llega las vías sensoriales ascendentes. Si llega a corteza, es consciente. ¿Cuál sería la sensibilidad profunda consciente? La discriminación también del peso, por ejemplo, de los objetos, colocar objetos de diferentes pesos sobre la mano,
eso se le llama parognosia. La sensibilidad a presión profunda. Recuerden que los receptores que detectan propiocepción están más profundos, no están en la piel, no están en las mucosas, están en tejidos profundos, en músculos, en las fascias, tendones, articulaciones, y tengo que llegar a presionar suficiente para poder llegar allí, ¿okay? O generar un peso o una presión suficiente. Dolor profundo en articulaciones, en los músculos, sensaciones posturales, es decir, si por ejemplo yo le coloco al paciente el brazo en extensión de manera pasiva, yo se lo hago, el paciente debe saber hasta qué lado o hacia qué, cómo fue el movimiento, cómo quedó el brazo o la pierna o un dedo, en caso tal, cómo quedó después de mi movimiento, ¿okay? El movimiento que yo hice. Eso se le llama batiestesia. La sinestesia es la identificación del movimiento, tiene mucho que ver con la batiestesia también, se combinan al momento de hacer la maniobra. La estatoestesia es cómo quedó el segmento después de haber realizado ese movimiento pasivo. Sensibilidad vibratoria, eso se hace con el diapasón, eso se le conoce semiológicamente como pariestesia. Se percute el diapasón y se coloca en la superficie de la piel o para la parte profunda en las superficies óseas. Y esa vibración que se va a propagar por el tejido óseo y por el tejido profundo, se puede sentir, la persona siente la vibración. Eso se llama paliestesia. Y estereognosia, miren que si lo repetimos, está tanto en la sensibilidad superficial o estereocepción y en la propiocepción en sensibilidad profunda. Porque con la estereognosia podemos combinar con una sola maniobra la evaluación de las dos sensibilidades. ¿Okay? Tanto superficial para dar detalle, como peso, por ejemplo, del objeto, temperatura profunda del objeto. ¿Okay? Todo eso lo podemos hacer para valorar esa sensibilidad profunda consciente. Y la sensibilidad profunda inconsciente, que no llega a corteza cerebral, llega a cerebelo, ¿okay? Que es otra estructura del sistema nervioso central. Pero como no llega a corteza, no es consciente. ¿Cuáles serían los tipos de sensibilidad profunda inconsciente, propiocepción inconsciente? El tono muscular, ¿okay? Nosotros no sabemos, pero cada vez que nos movemos, nos sentamos, nos levantamos, e incluso estamos acostados dormidos, nuestros músculos tienen diferentes tonos musculares, se cambia esa capacidad semicontráctil, y eso, por supuesto, nosotros no tenemos conciencia de estos cambios. El equilibrio, poder caminar, poder mantener un equilibrio cuando estamos manejando una bicicleta, cuando estamos caminando, cuando cambiamos de posición, eso hace que la contractura de los músculos antigravitatorios de nuestro cuerpo, que son los del esqueleto axial, esa contracción tampoco es consciente, lo hacemos de manera involuntaria. Y los movimientos coordinados, poder caminar, ejerciendo movimientos coordinados de las piernas, de los brazos, todo eso también lo controla el cerebelo de manera inconsciente. ¿Okay? Entonces, aquí me pareció muy bueno este esquema, lo conseguí desde hace varios años y me parece muy completo, donde se vuelve a repetir toda esta clasificación de la sensibilidad, la superficial o estereoceptiva, donde a su vez se divide en táctil, superficial, térmica, superficial y dolorosa, y la profunda o propioceptiva, sinestesia, pariestesia, batiestesia, todas esas estesias que nosotros acabamos de mencionar, y la sensibilidad combinada, es decir, tanto superficial como profunda, generalmente se puede valorar o por la estereognosia, que es el reconocimiento de objetos por tacto, y la grafestesia también nos puede permitir evaluar ambas sensibilidades. ¿Okay? Bien. La sensibilidad táctil superficial. Todo esto son sensibilidades superficiales, dolorosa, térmica y táctil superficial. ¿Okay? Cuando hay alguna alteración en la sensibilidad, cuando estamos haciendo ese examen neurológico al paciente,
se debe marcar con un lápiz las zonas de la piel o las zonas que tienen alteración o disminución de la sensibilidad. Y esa zona nos va a permitir, gracias a la distribución de los dermatomas, que más o menos qué zona a nivel medular puede tener ese daño. ¿Okay? Entonces tenemos la sensibilidad táctil, se puede utilizar un instrumento que puede ser un algodón o en esos martillos que ya ustedes seguro compraron o lo comprarán para el año que viene. Es un martillo neurológico, tiene una especie de pincel en uno de los extremos, muy pequeñito, muy fino, y vamos a tocar de manera comparativa y sucesiva todas las áreas de la piel de la zona que estemos evaluando, ¿okay? Ya sea en las miembros inferiores, a nivel torácico, sacro lumbar, torácico inferior, torácico superior o cervical. Entonces así vamos a ir delimitando todas las zonas de la piel que puedan tener alguna disminución comparativa de un lado con el otro. ¿Okay? Y se le pregunta al paciente qué siente. Si lo estamos tocando con algo, qué siente, cosquilleo, un toque muy superficial. ¿Okay? ¿Cuántas veces ha sido tocado en esa zona? Y se utiliza también el compás de Weber para, como les dije, para la discriminación de los puntos. Esto lo vamos a ver ahorita en una imagen. La sensibilidad dolorosa, también el martillo tiene una especie de aguja y le vamos a hacer unos toques sin perforar la piel, por favor. Muy superficial, pero recuerden que esto es dolor superficial. Y vemos entonces qué siente el paciente, siempre háganlo de manera secuencial y comparativa, del lado derecho, del lado izquierdo, en la misma zona. ¿Bien? Y la sensibilidad térmica, por lo general se utilizan, esto casi nunca lo he visto que lo hacen, a menos que se haga un examen neurológico muy exhaustivo, muy profundo en consulta. Entonces se tiene el tiempo adecuado para tomar dos tubos de ensayo, uno con agua fría, otro con agua caliente, y también se va haciendo tacto superficial con estos tubos en diferentes zonas corporales. ¿Okay? Este es el compás de Weber, como ven, es algo súper pequeñito. Claro, esta es una versión más moderna. Para que lo vean así, miren que pueden estar separadas las dos puntas, 1 o 2 milímetros, y en la superficie, sobre todo en la yema de los dedos, pero en las manos en general, la persona puede sentir que lo estamos estimulando en 2 puntos por separados. Eso es lo que se le llama discriminación de 2 puntos. Si ese mismo estímulo con esa misma distancia lo hacemos en la espalda, se percibe como un solo estímulo, no como 2. Y eso tiene que ver con lo de los campos de receptores. ¿Y ese mismo procedimiento lo hace con 2 bobinas? Sí, claro. En caso de que todavía no te hayan comprado. No es necesario tener el compás de Weber porque eso lo tienen sobre todo los subespecialistas. Pero suponiendo que es natural, es un monte, vaya bien y lo que tengo son 2 bobinas más. Claro. Tenemos un mandamata por ahí y arrancado. Claro. Eso es medicina de guerra acá. Por eso que los médicos venezolanos brillamos en todas partes, porque estamos acostumbrados a trabajar con lo que tenemos. No tenemos mucha tecnología, pero sí mucho cerebro. Bueno, aquí está entonces, tienen aquí ya sea con un algodón o con una pluma. Aquí hay un error con este paciente. Recuerden que al evaluar sensibilidad debemos tapar los ojos, que los ojos estén cerrados, para que la información visual nos ayude al paciente a poder identificar con qué estamos estimulando ni nada. Entonces se debe hacer los tactos por cada una de las partes de manera comparativa, a nivel facial, corporal, etcétera, como un algodón. Este es otro compás de Weber, un poquito más viejo, pero miren la distancia. Para poder evaluar el tacto epicrítico, lo pueden hacer con distancias
diferentes y ir evaluando que la sensibilidad superficial fina, epicrítica, sea muy aguda. Entre más cerca los dos estímulos y el paciente logre identificarlo como dos estímulos, está mejor el paciente, porque puede en zonas que ya sabemos que están diseñadas o funcionalmente para detectar los estímulos. Y esa es la anestesia, miren que si el paciente está con los ojos cerrados, como la bachiller que está allá, que está dando. No, tú. Sí. No, la entrada de ti. Tranquila. Entonces, bueno, ya se despertaron. En la grafitesia nosotros hacemos esos dibujitos, ya sea una letra, un número, siempre y cuando el paciente sepa leer, o una figura geométrica, también se hace en toda la superficie o en la zona que nosotros queramos evaluar. Esto me detecta, me evalúa tanto sensibilidad superficial como profunda. Recuerden que nosotros tenemos las vías ascendentes, son varias. ¿Okay? Las más comunes, ¿cuáles son? Las más importantes. No, eso es descendente. Córtico espinal. Estamos hablando de sensibilidad que es ascendente. Los epinocerebróticos, los epinocerebrosos, el más importante de todos, el más grande. El hemicomedial o la de la columna dorsal, es decir, el fascículo de Golgi. Entonces, esas tres vías ascendentes son capaces de enviar información distinta, ¿verdad? Golgi-Kurdas, ¿qué información lleva? Positiva. No, pero ¿qué información? ¿Qué sensibilidad de todas estas sensibilidades que hemos hablado? Propiocepción. Tacto epicrítico, discriminativo, es decir, picor, cosquilleo, tacto superficial. Y placer. ¿Y los espinotalámicos? Tacto de tipo protopático, exactamente. Y también, porque recuerden que los espinotalámicos son dos. El lateral anterolateral, que es el fascículo anterior y el lateral. El lateral anterior es tacto protopático y el lateral termoalgesia, sí, color y temperatura. ¿Y los espinotalámicos y los espinocerebelosos? ¿Son dos también? Si lo acabo de decir. Ustedes, si no lo recuerdan, lo que tienen que recordar es escuchar la vía espino-cerebroso. Y estamos hablando de sensibilidad. Si no llega a corteza, eso es sensibilidad inconsciente. Exacto. Propiocepción inconsciente. Recuerden que la propiocepción se divide en dos grandes grupos, que es sensibilidad profunda, consciente e inconsciente. Bien, entonces la inconsciente es por los espinocerebelosos, que es la única sensibilidad que no habíamos ubicado. ¿Okay? Todo lo demás es por los espinotalámicos o por el Golgi. ¿Bien? Recuerda que ese está ahí involucrado muchas estructuras, pero llega al cerebelo, y el cerebelo es el comandante del equilibrio. Bien, allí así exploro sensibilidad dolorosa superficial, como ven, esta es la agujita que tiene el martillo de reflejos, lo tienen en un extremo, ustedes con un tornillito lo sacan y van entonces de manera comparativa haciendo tacto superficial con la punta. Y la sensibilidad térmica superficial, porque ahí es lo que estoy despertando los receptores de temperatura que hay en la piel. Bien, entonces tengo un tubito con agua fría, un tubito con agua caliente. Mi vida en inglés, videos, semiología,
Máximo, que él es neurólogo. Él utiliza todas estas maneras de explorar sensibilidad, o qué es lo que más utiliza. Usa palingesia, catalgesia y esa la explicó, pero no la mandó a evaluar. Sí, porque no es algo que se hace de manera cotidiana. ¿Okay? Luego tenemos la sensibilidad profunda. ¿Okay? Recuerden que esa es la que tenía como punto de partida los propioceptores. ¿Y dónde están los propioceptores? En tejidos más profundos, no viscerales. Articulaciones, músculos, huesos, tendones. Entonces, tenemos para evaluar sensibilidad profunda, todas estas sensibilidades que vamos a evaluar, todas estas maniobras semiológicas, evalúan sensibilidad profunda consciente. ¿Bien? Tenemos entonces la parestesia, que es la sensación, la sensibilidad de presión. Hacemos simplemente una presión profunda, porque esto no es presión superficial, no es tacto superficial. Para evaluar profundamente tengo que hacer más presión sobre la superficie de la piel, con un dedo en varias partes del cuerpo, e igualmente de manera muy esquemática, sistemática y comparativa. Y el paciente debe saber qué intensidad, nos debe decir en qué intensidad, en qué parte lo estoy tocando, etc. Nunca hacerlo tan profundo como para provocar dolor, ¿okay? Porque ya estoy con el dolor evaluando otra cosa. Sensibilidad de apreciación de los pesos, era la parognosia, ¿okay? Que colocamos objetos de varios pesos y nosotros poder comparar este pesa más, este pesa menos, etc. O qué tipo de objeto. Vibratoria, que era la palingesia, como les mencioné, ya pasó. La batiestesia, que es cómo quedaron los segmentos corporales después del movimiento pasivo, que lo hace el médico, ya sea un dedo, generalmente lo hacen con un dedo. Y sensibilidad dolorosa profunda. Esta es un poco más, como les digo yo, molesto para el paciente evaluarlo, porque va a despertar dolor. Entonces, por ejemplo, a nivel muscular, para yo despertar dolor, lo que tengo que es prácticamente pellizcar la masa muscular fuertemente entre mis dedos hasta que el paciente perciba dolor. ¿Okay? O pellizcar tendones. Esto también generalmente se hace a nivel del tendón de Aquiles. ¿Okay? Aquí tenemos entonces esa parestesia. Pare viene de presión. ¿Okay? Parestesia, mire que hacemos presión con un dedo un poco más profundo. Allí sensibilidad dolorosa profunda, generalmente en los gemelos, hacemos compresión fuerte y hasta despertar dolor, y con el tendón de Aquiles. ¿Okay? Aquí tenemos parestesia, que es la sensibilidad vibratoria. Vean que se coloca, después del percutio de diapasón, se coloca en superficies óseas prominentes, porque estas son las que encargadas de transmitir la onda vibratoria a lo largo del tejido. Y esto es lo que les comentaba de la batiestesia. El movimiento no lo hace el paciente, el movimiento lo realiza, por eso es que se le llama pasivo, movimientos pasivos. Son realizados por el médico, ¿okay? Que lo está explorando. Movemos los segmentos corporales, en este caso lo estoy haciendo con el dedo, y preguntarle al paciente qué parte del cuerpo le estoy moviendo, hacia dónde se está moviendo ese segmento corporal. ¿Okay? Bien, ahora sí vamos a hablar de las vías. Ya esto es repaso, ¿verdad? Entonces, las vías, tenemos aquí las tres grandes vías sensoriales que nosotros acabamos de mencionar. El haz de la columna dorsal, los espinotalámicos anterior y posterior y lateral, y los espinos cerebelosos directo y cruzado. El columna dorsal, a lo mejor lo conocen más por el fascículo de Politucas. Tenemos entonces esta vía que envía información de tacto epicrítico, discriminativo, vean todo, y propiocepción consciente. ¿Okay? Sensibilidad superficial, fina, discriminativa, y sensibilidad profunda, consciente. ¿Bien? Propiocepción consciente. Y allí tenemos los diferentes ejemplos que nos permiten valorar ya sea el tacto epicrítico o la propiocepción consciente. ¿Bien?
Los espinotelámicos anterior y lateral, el lateral dolor y temperatura, y el anterior el tacto protopármico. ¿Okay? Y los espinos cerebelosos, la sensibilidad profunda inconsciente. El dorsal, que es el directo, va a enviar la información propioceptiva inconsciente de las extremidades inferiores, y el anterior, que es el cruzado, de la parte del tórax abdominal y extremidad, hasta la extremidad superior. ¿Okay? Y bueno, para que recuerden los lugares por donde viajan esas vías ascendentes a nivel de un segmento medular, tenemos entonces, recuerden la distribución de la sustancia blanca y la sustancia gris a nivel medular. Todo lo periférico a esa H que se describe en la sustancia gris sería sustancia blanca. Tenemos entonces que la sustancia blanca está dividida en los cordones dorsales, que esos son estos azules que se ven aquí, y el cordón anterior y lateral. ¿Bien? Estas son las raíces. ¿Cómo se llaman? Las raíces. ¿Esto qué es? Las raíces dorsales. ¿Y ese gordito que está ahí? El cambio de las raíces dorsales. ¿Y ese qué ocurre allí, en esas vías ascendentes? La primera estación. Muy bien, aquí la chica le encanta neuroanatomía. Entonces ahí ocurre la primera estación. ¿Bien? Luego la información, esas neuronas sensitivas entran a la médula espinal, que algunas hacen sinapsis en la sustancia gris medular en algunas zonas, y luego se van a ubicar en el cordón de sustancia blanca que le corresponde. ¿Bien? Por ejemplo, el haz del menisco medial o de la columna dorsal viaja se llama así porque viaja por los cordones dorsales o posteriores de la médula espinal. Todo lo que es a nivel del sistema nervioso central, en este caso blanco, es porque lleva axones, ¿ok? Y lo que es gris es porque ahí están ubicados los cuerpos neuronales, ahí se forman núcleos. Bien, entonces vemos que los haces del fascículo de Golgi-Boutas van a viajar por todo lo que es la columna dorsal. Bien. Luego tenemos acá, por eso aquí está en azul, el fascículo gracilis, ¿okay? O de Gol, y el cuneatus o de Gultus. Luego tenemos los otros fascículos de los espinotalámicos, que son los verdes. Viajan entonces los espinotalámicos anterior y el lateral, por los cordones anteriores y laterales. Y lo que está en amarillo es la zona por donde viajan y ascienden los espinos cerebelosos. ¿Okay? El espino cerebeloso anterior y el espino cerebeloso posterior. Muy bien. Toda información sensitiva ingresa por las raíces dorsales. Luego que eso viaja, sube, hace su última sinapsis en corteza o a nivel cerebeloso, se emite una respuesta. Y esa respuesta sale por las raíces ventrales o anteriores. Como les mencioné, la información sensitiva que ingresa por esas raíces dorsales entra en algunas ocasiones, esa información o esos axones, esas neuronas, hacen sinapsis con algunas neuronas que están en la sustancia gris medular. Otras no, otras simplemente un lugar de paso y se ubican después en el cordón que le corresponde. Entonces la médula, la parte gris de todos los segmentos medulares son muy importantes porque en algunas de las vías son estaciones de relevo para estas vías ascendentes. ¿Okay? También todo lo que es la sustancia gris medular nos permite, allí se pueden presentar varias neuronas, ya sean sensitivas, es decir, vías
de información, ya sea aferente, sensorial o motor incluso, para poder emitir una respuesta, incluso autónomas. Y también recuerden que la médula espinal es un lugar donde se complementa, o una estación de donde se elabora la información, es la zona de procesamiento en los arcos reflejos. Entonces la médula espinal es importantísima no solamente para llevar y traer información, sino que son estaciones importantes a nivel de la actividad refleja. La sustancia gris medular se divide en varias láminas, como ven allí, especie de mapa, que tiene aproximadamente 10 láminas. Las astas dorsales son las que están más arriba y las anteriores o ventrales son las que están abajo. Vemos entonces que las astas o las láminas comienzan a numerarse desde la parte posterior o dorsal hacia adelante. ¿Okay? Entonces las primeras se ubican en las astas dorsales. Tenemos allí entonces que las láminas se llaman láminas de Reiser. No sé si eso se lo mencionaron en neuroanatomía. Sí. Bueno, las primeras 4 láminas generalmente están relacionadas o son estaciones de relevo para algunas sensaciones exteroceptivas, ¿okay? Sensibilidad superficial. De las 5 a las 6 aproximadamente para estaciones o casos de información de sensibilidad propioceptiva. La lámina 7, que es esta que se ve aquí, la naranja, por lo general son estaciones de relevo que vienen del mesencéfalo o del cerebelo. La lámina 8 también puede modular, porque aquí hay muchas interneuronas que me permiten modular la información entre sensitivo y motor. La lámina 9, que es todo lo que está en azul oscuro, prácticamente tomando todo el cuerno anterior o ventral de la sustancia gris. Recuerden que allí ahí están los cuerpos celulares de la motoneurona alfa, que son muy importantes para darle esa inervación somática motora a los músculos esqueléticos. Y la última es la 10, que es esta que está acá alrededor del conducto central o retimario, y que tiene muchas también neuronas de la glia. Asimismo, estas láminas, aquí es un resumen pequeño que se los dejo para que lo vayan a estudiar un poquito mejor. Además de estar dividida en láminas, esta sustancia gris medular, en las láminas, en esta sustancia gris, como hay cuerpos neuronales, allí ellas se organizan formando núcleos. Entonces vamos a tener allí los núcleos, por ejemplo, uno de los importantes, la sustancia gelatinosa, ¿verdad? Es una zona importante de relevo a nivel de la sustancia gris. Okay. Vamos a hablar un poco de las características fisiológicas de esa vía de la columna dorsal folicular. ¿Okay? Como ya hemos repetido, es que envía información en el acto discriminativo y propiocepción consciente. Los axones de las neuronas que forman el folicular son grandes, me refiero a grandes no largos, sino de mayor diámetro. Son fibras nerviosas gruesas, de alto, de gran diámetro, y además son mielínicas. Estas dos características permiten que las fibras nerviosas del folicular tengan capacidad de transmitir información a alta velocidad. Como ven, transmiten información hasta 110 metros por segundo. De tal manera que la información discriminativa, el tacto epicrítico, requiere, obviamente, que esa información sea llevada con tanta rapidez. Además de la rapidez, con alto grado de orientación temporoespacial, es decir, muy fiel al estímulo. Es igual a lo que se está detectando con respecto al estímulo. Y esa fidelidad o gran orientación que tiene en el estímulo, la corteza, se debe al fenómeno de inhibición lateral. Recuerden que eso es lo que hablamos el martes. La inhibición lateral es que a medida que se va llevando ese trayecto ascendente del folicular, que va rapidísimo, se va a conseguir en su trayecto con muchas otras neuronas.
¿ok? Y si esas neuronas que pueden excitar la vía, se pueden meter allí interfiriendo con la vía, no las inhibimos, va a alterar la información que nosotros estamos tratando de llevar hasta la corteza. Esa inhibición lateral le da como más contraste entre la información lateral, que tiene que ser negativa, y la información de la vía en sí. Ese alto contraste es lo que le permite llevar acto epicrítico, acto discriminativo y fino. ¿Okay? Esta es la vía con cada una de las estaciones de repaso. Recuerden el fascículo de Gol viaja por la porción medial de la columna dorsal, y el de Bourgache es más lateral, pero ambos por los cordones dorsales. El de Gol va a enviar tacto epicrítico y propiocepción consciente de lo que son toda la porción inferior, ¿verdad? Torácico, sacro y lumbar. Mientras que el Bourgache ya es torácico superior y cervical. ¿Bien? Hasta aquí. Y entonces les pregunto, neuroanatomía, ¿quién recoge sensibilidad profunda consciente, propiocepción consciente y tacto epicrítico de la cabeza? Si Gol y Bourgache recogen esa información hasta aquí, hasta la columna cervical. ¿Qué? Muy bien. El trigémino se mete en la vía en algún punto, sobre todo ya casi al final, y va a aportar esa información, porque la cabeza, cara, el cuero cabelludo también tiene ese tipo de información epicrítica y de propiocepción consciente. Muy bien. Entonces la primera neurona, vean aquí que estamos estimulando superficialmente con una pluma hacia la mano o el pie. Esto va a estimular un segmento medular diferente. Cuando se estimula el pie, ¿qué vía toma Gol o Bourgache? Gol. Y si toma la mano, si el estímulo es a nivel de miembro superior, Bourgache. Okay. Entonces esa información entra igual por la raíz dorsal, hace su primera neurona en el ganglio de esa raíz dorsal, entra a la médula, a la sustancia gris medular, e inmediatamente, como ven, se ubica en los cordones dorsales, pero en el cordón dorsal ipsilateral, es decir, el mismo cordón por donde entró, ¿okay? Del mismo lado. Sigue subiendo todavía, hasta los momentos solamente ha hecho una estación. Sigue subiendo hasta bulbo. Y en el bulbo, ahí hace su segunda estación o segunda neurona. ¿Con quién? ¿Dónde hace sinapsis allí? En los núcleos gracilis cuneatos del bulbo. Por eso es que se llama Gol y Bourgache. ¿Okay? En el gracilis, en la vía de Gol, y en el cuneatus Bourgache. ¿Okay? Sigue subiendo, luego que hace esa segunda sinapsis, hace su decusación sensitiva. Aquí se ve esta parte de aquí. En esta tercera es donde se está haciendo la segunda sinapsis, e inmediatamente de la segunda hace su decusación, se va del lado contrario. ¿Okay? Y sigue subiendo, por eso es que la decusación sensitiva a nivel de Gol y Bourgache es a nivel vulvar. Sigue ascendiendo, pasa por las estructuras del tallo encefálico, bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Bien, se forma el haz lemniscal, el lemnisco medial, sigue hasta el complejo vetrobasal de tálamo. En este complejo vetrobasal hace su tercera estación o tercera neurona, aquí está. Allí se integra también la información que viene del trigémino. El trigémino lo hace la sinapsis en el núcleo ventral posterior del tálamo, y el Gol y Bourgache lo hace en el núcleo lateral. Y luego siguen los tres punticos hasta llegar a la corteza somatosensorial, que está aquí a este nivel, y ahí se hace consciente la información. ¿Okay? Ahí hace su última estación, su última sinapsis. Y esa es la vía.
Luego tenemos el sistema anterolateral, espinotalámicos. ¿Okay? Cuando hablo del sistema anterolateral me estoy refiriendo a los espinotalámicos anterior y lateral. La información que él transmite se lleva termoalgesia, dolor y temperatura, y el tacto protopático, tacto grosero, tacto grueso. Ahora, ¿cuáles son sus características fisiológicas? Y esto es lo que permite o lo que hace que el espinotalámico lleve tacto no discriminativo. Sus fibras nerviosas, sus axones, son un poco más finos, tienen menor diámetro que el que utiliza polivoltaje. ¿Okay? Ya me entienden. La paciencia del lucete ya no. Mi papá cultivó mucho la paciencia en mí. Pero tiene un límite. Entonces, utilizamos fibras mielínicas más pequeñas, me refiero pequeñas al grosor, recuerden. Y la conducción, pero son mielínicas igualmente. Al ser mielínicas también tiene cierta velocidad, pero no tanto como bolivulgaje. Entonces, ¿qué sucede? Que además de ser un poco más lento, no tienen la información, no tienen tanta fidelidad temporoespacial con respecto al estímulo que él lleva, la información sensorial. Puede darme, no es tan exacto en graduar intensidades de la sensibilidad, y eso es lo que permite ese tacto protopático, el tacto grueso, poco discriminativo. En cambio, la sensibilidad del polivoltaje sí es capaz de graduar pequeños cambios en intensidad del estímulo. No puede transmitir señales que cambian de manera muy rápida, por lo tanto no permite esa detalle de la información, y bueno, todas estas sensaciones son las que transmiten gracias a esas características, que simplemente tacto grueso. Y esa es la vía de los espinotalámicos. ¿Okay? Igualmente, miren que el estímulo igualmente lo estamos representando aplicado a nivel de miembro inferior o en la mano, miembro superior, en este caso con una llamita que puede generar calor, pero si ese calor es muy intenso, puede provocar lesión tisular y también genera cambios de analgesia, del dolor. Entonces, tenemos los espinotalámicos anterior y posterior. Recuerden que la información siempre entra, la sensorial siempre entra por las raíces dorsales, tiene su primera sinapsis o su primera estación en el ganglio de la raíz dorsal. Luego entra la información por las astas dorsales, y miren que aquí en las astas dorsales él tiene su segunda neurona, ¿okay? Su segunda estación. Específicamente allí, en esa estación, inmediatamente se da la decruzación. ¿Okay? La decruzación sensitiva entonces de los espinotalámicos es a nivel medular, en cambio polivoltaje lo hace a nivel vulvar. Cruzan al lado contrario las dos vías y se ubican en los cordones anterior o lateral, dependiendo de qué información lleva. Sigue subiendo, pasa por todo el tallo encefálico hasta llegar entonces al tálamo, y en el tálamo, aquí a nivel vulvar tiene otra estación en los núcleos reticulares del tallo encefálico, específicamente en bulbo, y sigue subiendo hasta ubicarse en los mismos complejos vetrobasal del tálamo y algunos núcleos intralaminares, y de allí parte hacia la corteza somatosensorial, donde se hace consciente la información. ¿Okay? Y para terminar con las vías, tenemos entonces la que envía sensibilidad profunda inconsciente, que son los espinos cerebelosos. Obviamente la vía es mucho más corta porque hacen un menor número de estaciones o sinapsis. Las neuronas generalmente tienen que la información igual debe entrar la sensitiva por la raíz dorsal, ¿ok? Asciende
los espinocerebelosos ventral, el se decusa, el anterior, este que viaja por aquí, se decusa y va a subir del lado contrario. Ese es el ventral, y el directo o posterior sigue entonces sin decusación en sentido ascendente. ¿Okay? Llegan hasta el bulbo, protuberancia, y como ven, después de la protuberancia, a través de los pedúnculos, llegan o tienen la capacidad de penetrar hasta el cerebelo. ¿Okay? Específicamente termina en la corteza cerebelosa. Recuerden que en la corteza cerebelosa hay células también multipolares, igual como hay en la corteza cerebral. ¿Cómo valoramos propiocepción inconsciente? Ya todos los fotos que nosotros mostramos evalúan propiocepción consciente. Ahora vamos a ver cómo hacemos para valorar esa propiocepción inconsciente o sensibilidad profunda inconsciente. Esto se llama prueba índice nariz. Obviamente el paciente tiene que estar con los ojos abiertos. Eso me permite, porque con los ojos cerrados no el médico va moviendo, primero fijo, luego va moviendo el dedo, y el paciente debe colocar el dedo en la punta de la nariz y luego en la punta del dedo y seguirlo. Esto nos permite evaluar que el paciente puede medir adecuadamente dónde está el objeto, incluso tanto estático como en movimiento. Esa es otra prueba, la prueba talón-rodilla. Se coloca el talón en la rodilla y va bajando el pie hasta que llega al otro nivel, al extremo de la vida. Y otra que es la que más se utiliza, es la diadococinesia. En la diadococinesia se le pide al paciente que realice sus movimientos repetitivos y de forma rápida. Cuando hay alteraciones cerebelosas, el paciente no lo puede hacer si no tiene coordinación de movimiento. Recuerden que la sensibilidad profunda inconsciente no solamente es equilibrio y tono muscular, también es coordinación de movimiento. Y todo esto me está evaluando es coordinar la coordinación de los movimientos del paciente. Ya el equilibrio y el tono muscular se pueden valorar de otra manera, con movimientos pasivos, diciéndole al paciente que cierre los ojos, por ejemplo, y se abrace, se cierra los ojos y el paciente debe contar hasta 10. Y en ese tiempo debe mantenerse en esa postura y mantener el equilibrio. Cuando hay trastorno del equilibrio se puede ir hacia un lado, hacia el otro o hacia atrás. Bien. Entonces, ¿cómo puedo evaluar sensibilidad combinada, superficial y profunda? Ya les mencioné eso, con la grafitesia y con la estereognosia. La estereognosia es la identificación de los objetos por tanto, y la grafitesia es dibujar sobre la superficie de la red. ¿Okay? Y la sensibilidad visceral, que lo habíamos dejado de último, recuerden que había sensibilidad somática y visceral. La visceral se evalúa, esto generalmente no se hace porque es muy molesto. Debemos despertar sensibilidad, generalmente dolor casi, haciendo tacto profundo en algunas vísceras, las que más se utilizan a nivel traqueal, se toca profundamente la tráquea, los testículos, el epigastrio, las mamas, la vejiga urinaria, y en muchos casos se puede, cuando se va a evaluar vejiga, hay la literatura, pues está que se coloca un catéter y por ahí se introduce agua al paciente, provocando entonces así la absorción de una pequeña cantidad. Aquí le coloco entonces cómo se evalúa la estereognosia. Obviamente el paciente siempre tiene que estar con los ojos cerrados, y la grafitesia. Así evaluamos sensibilidad superficial. Ok, entonces si ya nosotros llevamos toda esa información a la corteza, hay una parte de la corteza, no toda, que se
encarga de recibir esa información, ¿verdad? Y eso, como ven allí, toda la corteza está mapeada. Entonces, cada una de las partes de la corteza, en cada uno de los lóbulos cerebrales tiene un mapa, una función específica. ¿Okay? Vemos entonces así que todo lo que es la sensibilidad, lo que acabamos de ver, de los epinotalámicos y poliburgas, va a llegar entonces a esa zona que está aquí en verde fluorescente. ¿Okay? ¿Cómo se le llama esa? ¿Dónde está ubicada la corteza sensitiva? Ajá, circunvolución magnética. Esa es el área de sensibilidad primaria. Pero también tenemos las diferentes áreas de Brodmann. Eso también se menciona en la neuroanatomía. Ay, lo tiene fresquito, ¿qué son las áreas de Brodmann? Exacto. Es el mapa. Es un segmento de toda la corteza cerebral que se ha numerado. Todos esos numeritos que ustedes ven aquí, y están hoy casi bien, todavía hay trabajo que hacer. Entonces, todos esos numeritos que ustedes ven allí son áreas de Brodmann y cada una de las partes de la corteza puede contener una o varias de estas áreas. Entonces, vemos entonces que la corteza cerebral, aquí tenemos cómo está histológicamente formada la corteza, vemos que tiene varias capas, todo desde aquí para arriba, ya esto es sustancia blanca cerebral. Recuerden que la sustancia gris a nivel del encéfalo está en la periferia, a diferencia de la médula, y en estas zonas medias está una capa de células piramidales, que son las multipolares, las células gigantes de Betz, que forman a esa corteza, y es donde van en realidad a llegar la información sensitiva. Y esas células piramidales son las encargadas de procesar esa información y emitir una respuesta. ¿Okay? Entonces, en esa circunvolución parietal ascendente, que es donde está el área de sensibilidad primaria, se dibujan las diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Bien? Y forman a ese muñequito que le llaman óvulo sensitivo o óvulo sensorial. Vean que hay unas partes corporales que están magnificadas, ¿okay? Como es la zona perioral, la boca, la lengua, las manos. ¿Por qué? Porque allí tienen mayor representación de receptores sensoriales. Por eso es que las manos, las zonas faciales, sobre todo alrededor de los labios, son las zonas de mayor sensibilidad. ¿Okay? Y ven entonces cómo desde la parte más interna hasta la parte media de la corteza van entonces a ir cada una de las partes de nuestro cuerpo, desde la parte intraabdominal, visceral, hasta los genitales. ¿Okay? Siempre la cara, las manos están bien grandes. Bien, entonces, como ya les mencioné, esa circunvolución parietal ascendente que está allí, es donde se ubica el área 1 de sensibilidad de la corteza, que es el área sensitiva primaria, y que corresponde a las áreas de Brodmann 3, 2, 1. ¿Okay? Esas son las áreas que forman el área de sensitiva primaria de la corteza. Bien, como vemos, toda esa parte de la corteza recibe prácticamente toda la información ascendente como aferencia principal, todo lo que llega del tálamo. Recordemos que esa es la penúltima estación de relevo, y de lo que sale del tálamo entra directamente a esa zona cortical. Ahí es donde está dibujadito todas las partes de nuestro cuerpo. Además de estas áreas, vemos entonces de esa área primaria, vemos una pequeña área aquí en la parte inferior, casi colindando con el lóbulo temporal, que son las áreas de Brodmann 7 y 5. Eso es un área de sensibilidad secundaria o área 2 de sensibilidad, que también es muy importante porque gracias a ella se da como que el mayor procesamiento de la información. Ella recibe información
estructuras del sistema nervioso central. Ahora, estas no son las únicas áreas de la corteza que tienen función sensitiva, sensorial. Hay otras zonas de la corteza que están diseñadas de manera específica para sensaciones especiales. Tenemos entonces el área de la zona visual, que está a nivel occipital, allá arriba se ve mejor, en el área occipital. Tenemos la zona de comprensión del lenguaje, para acá arriba, que es esta que está aquí, es la llamada área de Wernicke, o área de la comprensión del lenguaje. Esta área que está aquí, muy cerca de la zona frontal, está el área de la articulación del habla, es decir, ya la parte motora, que es el área de Broca. Cuando esta zona cortical se lesiona por algún tipo de enfermedad degenerativa o enfermedad cerebrovascular, se altera la capacidad para el habla. Y también tenemos, por supuesto, otras áreas de sensibilidad, como ven acá arriba, el campo visual a nivel frontal. ¿Okay? Entonces hay otras zonitas de la corteza que también procesan información sensitiva e especial. ¿Okay? Estas son las áreas de asociación, lo que les mencionaba, el área 7 y 5 de Brodmann, que estaban en la parte más baja de esa circunvolución parital ascendente, y recibe aferencias de diferentes zonas. Recibe información del área 1, recibe información también del complejo ventrobasal de tálamo, de otras áreas como por ejemplo de la corteza visual, el canal occipital, de la corteza auditiva, y con toda esta información él lo reúne y ayuda a que el área 1 emita una respuesta adecuada. ¿Okay? Bueno, se terminó esta clase de hoy.